Un saludo amigos, como ya avisé en el vídeo pasado, dedico este presente a hablar de las utopías socialistas. En primer lugar menciono el socialismo utópico con una breve introducción. La tendencia utópica aún tenía que producir vástagos importantes en los siglos XVIII y XIX, plasmándose en las ideas políticas de algunos filósofos y hombres de acción que Engels agruparía más tarde bajo el despectivo rótulo de socialismo utópico. Los socialistas utópicos presenciaron la invasión del mundo social por el capitalismo, la máquina y la industria, y contra todo ello dirigieron sus baterías. Los más importantes son los siguientes. En primer lugar, el conde de Saint-Simon, nacido en 1760 y muerto en 1825, ideó una tecnocracia que combinaba las soluciones de Moro y Bacon con los problemas del industrialismo de la época que le tocó vivir. Predicó la necesidad de sustituir el egoísmo y el afán de lucro por la fraternidad cristiana como motor de la actividad social, para lo que era preciso socializar la propiedad privada, suprimir el derecho de herencia e introducir la máxima según la cual cada uno debe producir según su capacidad y ser pagado según su necesidad, evitando por todos los medios que haya exceso de riqueza o de pobreza. El gobierno, por último, debe ser encomendado a los científicos, porque solamente ellos están capacitados para resolver convenientemente los conflictos sociales. En segundo lugar, hablo de Charles Fourier, nacido en 1772 y fallecido en 1837, que propuso también la abolición de la propiedad privada. En su lugar debía existir un sistema de falanges cooperativas a las que debían afiliarse todos los individuos. Las falanges o falansterios, como se las ha denominado posteriormente, tienen la misión de asignar a cada hombre su necesario sustento. Lo demás será repartido equitativamente entre todos. Las ocupaciones de filósofos, soldados, notarios, registradores, intermediarios, etc., son ociosas y deben ser suprimidas. La gente trabajará principalmente en la producción agrícola, distribuyéndose las actividades de tal manera que cada cual se dedique a la que más le atraiga. Convertido en placer, el trabajo será mucho más productivo y habrá abundancia de bienes para todos. En tercer lugar, Albert Brisbane, un hombre nacido en 1809 y muerto en 1890, logró poner en práctica las ideas de Fourier en Norteamérica, fundando algunos falansterios que no tardaron mucho tiempo en fracasar. El cuarto de la lista es Robert Owen, nacido en 1771, muerto en 1858. Fue un rico hacendado que organizó con sus propios medios una comunidad denominada New Lanark, con el fin de demostrar que las condiciones sociales influyen decisivamente en la producción económica. En su comunidad artificial construyó viviendas, comedores, lugares de recreo, etc., para los obreros y escuelas para sus hijos, proporcionando a todos un bienestar razonable. El resultado fue que la productividad aumentó. De su experimento extrajo propuestas prácticas para la protección de los trabajadores: reducción a 12 horas de la jornada de trabajo, prohibición del trabajo infantil, universalidad de la educación, organización de cooperativas, etc. Por estas y otras propuestas del mismo tipo, Owen es hoy considerado un precursor de la legislación del trabajo. Y entro ahora en el socialismo científico. En el siglo XIX apareció un nuevo y muy activo tipo de utopía que en realidad era una vuelta al programa platónico convertido en práctica revolucionaria para la conquista del poder, y al milenarismo judeo-cristiano convertido asimismo en promesa de salvación para los oprimidos. Fue el socialismo científico, así denominado por Engels en oposición al socialismo utópico, tachado por él de erróneo por pretender reformar la sociedad según ideales abstractos. El procedimiento correcto no podía ser otro, decía, que el análisis científico de las leyes de la historia y las sociedades, y la consiguiente descripción objetiva de las fuerzas que las rigen para conocer el camino hacia el que conducen y así anticiparse al futuro. El marxismo había descubierto científicamente, pensaban Marx y Engels, que el futuro de la humanidad es la sociedad sin clases y el proletariado la clase encargada de realizarla.
De ahí la identificación de los partidos socialistas con este grupo social que, a su juicio, representa el futuro en el presente. El materialismo histórico, verdadero análisis científico de la sociedad industrial, según el marxismo, habría relegado por fin el pensamiento utópico al mundo de la fantasía. Si hasta el momento no ha podido existir un conocimiento verídico de lo social, dicen sus fundadores, ha sido porque las fuerzas productivas, auténtico motor de la historia humana, no habían llegado a un grado de desarrollo tal que permitieran al sabio conocer su verdadera importancia. Hasta que ese instante ha llegado, no podía haber más que ensoñaciones y esperanzas utópicas sobre las reformas sociales. Y dice así un texto del Manifiesto Comunista, una cita que yo leo para ustedes. Ya dejamos dicho que el primer paso de la revolución obrera será la exaltación del proletariado al poder, la conquista de la democracia. El proletariado se valdrá del poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, y procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posible las energías productivas. Claro está que al principio esto solo podrá llevarse a cabo mediante una acción despótica sobre la propiedad y el régimen burgués de producción, por medio de medidas que, aunque de momento parezcan económicamente insuficientes e insostenibles, en el transcurso del movimiento serán un gran resorte propulsor y de las que no puede prescindirse como medio para transformar todo el régimen de producción vigente. Tan pronto como en el transcurso del tiempo hayan desaparecido las diferencias de clase y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter político. El poder político no es en rigor más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra. Y a la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, sustituirá una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. Y hasta aquí esta larga cita de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Ya no habría que confiar en la buena intención y los sentimientos cristianos de caridad y amor al prójimo para combatir la miseria, porque Carlos Marx habría demostrado en El Capital, su obra magna, que la sociedad industrial capitalista se habría de destruir por sí sola y tras su extinción vendrá la sociedad sin clases y sin Estado. Así se pretendía haber refutado el socialismo utópico y haberlo sustituido por un programa efectivo de revolución social. Pero ¿era una refutación fundada? ¿No incurría el marxismo, pese a su teoría social pretendidamente científica, en el mismo utopismo que criticaba? Para contestar cabalmente estas preguntas es preciso considerar lo siguiente. Los defensores clásicos del capitalismo habían pensado que en un sistema de mercado todo el mundo recibe a la larga tanto como aporta, razón por la cual el sistema es básicamente justo. Marx objeta que por haber unos pocos propietarios de los medios de producción, es inevitable que los trabajadores aporten más de lo que reciben, razón por la cual el sistema es básicamente injusto. Dada esta premisa fundamental, añade Marx, la propiedad industrial capitalista tiene que concentrarse cada vez más en menos manos. Estas pocas manos que compiten entre sí por los mercados causarán irremediablemente la pobreza creciente de los trabajadores. Los pequeños comerciantes, artesanos, agricultores y todas las otras profesiones medias se irán proletarizando necesariamente, ensanchándose más y más la zanja que separa a los propietarios de los proletarios. El proceso conducirá a una revolución en que los segundos expropien a los primeros, desaparezcan las diferencias entre clases y se extinga el Estado, pues su única razón de ser es la defensa de la propiedad privada. La sociedad del futuro, la que ponga por fin remedio a los males del presente, será por tanto una sociedad socialista o comunista, pues todos los bienes serán comunes, y anarquista, pues el Estado no será necesario y habrá dejado de existir.
Si las predicciones de Marx sobre el mundo futuro hubieran sido deducciones correctas de una teoría sólida, si el socialismo marxista hubiera sido verdaderamente científico, entonces se habrían cumplido, lo que no ha sido el caso. Lejos de concentrarse en unas pocas manos, la propiedad se ha extendido más que nunca. Las grandes compañías y entidades financieras no pertenecen hoy a unos pocos hacendados, sino a cientos de miles e incluso millones de accionistas, y no son dirigidas por sus dueños, sino por consejos de administración. El nivel de vida de los trabajadores no ha descendido, sino que ha aumentado. Las clases medias, lejos de ser absorbidas por el proletariado, han aumentado de tamaño y se han fortalecido. La confrontación entre clases económicas en conclusión no se ha agudizado, sino que prácticamente se ha extinguido. Ninguna de las predicciones del marxismo ha sido certera. La más importante de todas, a saber, que el capitalismo habría de desembocar en un gigantesco colapso y ser sustituido por el comunismo y la desaparición del Estado para que el gobierno de las personas dejara paso a la administración de las cosas, como había preconizado Saint-Simon, reposaba sobre un sentimiento de repulsa contra las injusticias del capitalismo y resultó ser solamente eso, un sentimiento, lo cual pone al marxismo al lado del socialismo utópico que decía haber superado. Y hasta aquí llega el vídeo que yo quería hoy haber grabado para ustedes. En el próximo hablaré de la utopía nacional socialista. Hasta ese momento, amigos. Un saludo cordial.